Eh, Buenas tardes, soy David Santiago Rodríguez Barbosa y hoy presentaré el ICFES en un proyecto de ciencias naturales. Ahí tenemos la fecha de hoy, son prácticamente las 2 de la tarde y ahí está el usuario. Empezamos. Como, como está estipulado por colegio, tenemos que hacer principalmente una prueba completamente al azar y intento darle toda esa la primera que salga para que la prueba pues cambie, ¿no? Y pregunta 20. Bueno, sacamos dos y volvemos a empezar la prueba. Ciencias naturales. Bueno, pregunta número uno. Una estudiante cree que cuanto mayor sea el volumen de ácido acético, mayor será su punto de ebullición. Para comprobarlo, la estudiante tomó 5 volúmenes diferentes de ácido acético, los calentó hasta que se comenzó a evaporar y midió la temperatura de ebullición. Los resultados obtenidos se muestran a continuación. Bueno, ahí está la gráfica. De acuerdo con los resultados de la estudiante, se puede concluir que bueno, esta es la D. Su hipótesis es falsa porque se demostró que la temperatura de ebullición no cambia al variar el volumen de ácido acético. Entonces vemos que el volumen, entre más va aumentando, la temperatura no cambia. ¿Sí ven? Ahí dice que no cambia. Siguiente. Las plantas vasculares poseen un sistema de transporte de los productos fotosintéticos, azúcares, llamado floema. El floema transporta estos productos desde hojas hasta los órganos subterráneos y de reserva, como las raíces, los tubérculos y los frutos. Con base en la información anterior, porque es importante que se lleve a cabo el transporte de azúcares en estos órganos de la planta. Bueno, pues para esto hay que saber qué es el floema. Floema nos decían que era un sistema de transporte de los productos fotosintéticos. Los productos fotosintéticos son aquellos pues, azúcares o nutrientes que ayudan a la planta a realizar su proceso, ¿no? Eh, Dice que transporta estos productos desde las hojas hasta los órganos. Ok, bueno, entonces, como dije, es como brindan nutrientes. Eso puede decir que sea la C, porque permite que los azúcares se movilizan en los órganos y no fotosintéticos y les proveen energía, exactamente, los nutrientes. Son como una clase de nutrientes para brindar energía. Eh, en un metal que pierde electrones, la cantidad de protones es mayor que la de electrones y por tanto la carga total es positiva y se representa con signos más. Se tienen dos esferas metálicas idénticas, una esfera 1 inicialmente con carga más Q y otra esfera 2 inicialmente neutra. Al ponerlas en contacto y luego separarlas, observa que las dos esferas quedan con cargas iguales, Q más 2, como muestra la figura. ¿Okay? Con base en la información anterior, ¿qué sucedía al poner las esferas en contacto? Ok, pero tantas, bueno. Ok, en la de la 2 descartamos, es de la 1. ¿Qué pasaron? Protones o electrones. Bueno, los protones normalmente tienen una carga contraria. Diría que es de la esfera 1 pasaron electrones hacia la esfera 2, ya que pues los electrones, esto, pues tenían mayor cantidad, ¿no? Y al verlo en la siguiente gráfica vemos como pasan de los 8, 4 de los electrones hacia la esfera 2. Siguiente. Un golfista golpea una pelota y esta rueda desde el punto X, acá, hasta el punto Z. Las introducciones en el hoyo. ¿Cómo se muestra en la figura? Durante el trayecto de la pelota,
La fuerza normal ejercida por el campo sobre esta es mayor en el trayecto YZ, en comparación con el trayecto XY. El golfista se pregunta, ¿la fuerza de rozamiento ejercida por el campo sobre la bola es mayor que en el trayecto XY o en el trayecto YZ? Él propone que la hipótesis de la fuerza de rozamiento es mayor en el trayecto XY. Al finalizar el partido de golf, él consulta en internet que la fuerza de rozamiento, que actúa sobre un objeto, debido a una superficie es proporcional a la fuerza normal ejercida por la superficie. La hipótesis del golfista es compatible con el fenómeno y la información encontrada en internet. Esto. Bueno, entonces, miremos la gráfica. Bueno, vemos que la de X a Y es descendente, lo que quiere decir que la fuerza de gravedad actúa haciendo rodar por el, sí, por el camino hacia abajo de X, Y, y esto hace que tome un impulso, una aceleración y que logre que luego que llegue al final, llegue a Z, llegue a Y, o sea, llegue de Y a Z. Entonces, sí, acá es no, porque la fuerza normal es mayor en el trayecto YZ. La normal es la fuerza después de la aceleración. Entonces, y de acuerdo con la nueva información, la mayor fuerza normal, mayor fuerza de rozamiento. Exactamente. Bueno, un estudiante observa que cuando se le agrega sal común al agua, disminuye la temperatura a la cual se empieza a congelar la disolución. Los resultados obtenidos con 3 concentraciones de sal se observan a continuación. Ok, una gráfica, bien. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué se espera que ocurra si se congela una disolución con concentración de sal de 25%? 25%, ¿no? Claro. Primero acá vemos que los números negativos van entre más grande es menor. Entonces, eh, la respuesta correcta sería la esta, porque ya vemos que 5, luego 10, o sea, 5 más 5 son 10, más 5 son 15. Entonces eso va a ir creciendo y esos son números normales. En negativos, cada vez que el número va creciendo en los normales, este también número va creciendo, pero en los negativos, entre más grande, es más negativo. O sea, es menor. Entonces, vemos que la temperatura a la cual empezó a congelarse la disolución sea menor que 6, o sea, puede ser menos 7, menos 8, ya que 25% esto es mayor que el 15%, por ejemplo. Ok. El amoníaco, NH3, reacciona con oxígeno, O2, y produce monóxido de nitrógeno, NO, y agua, H2O. Las relaciones estequiométricas de la reacción, y las masas moleculares para NH3 y H2O muestran la continuación. Ok, vemos la reacción tal. Teniendo en cuenta la ley de conservación de la masa, ¿cuántos gramos de agua H2O se producen a partir de 34 gramos de amoníaco NH3 y suficiente cantidad de oxígeno O2? Entonces, segundo, con la calculadora. Vale, pues para esto estamos viendo las masas moleculares, ¿no? Tenemos masa molecular de NH3, que es 17 gramos en mol, y H2O. ¿Mm? Ok, entonces para esto tenemos que reemplazar los valores. Tenemos 4 NH3 más 52. ¿Qué digo? 5 O2, ¿sí?
Entonces, son... Ajá. Bueno, entonces, para esto primero tenemos que ver las dichosas reacciones. Por ejemplo, tenemos 4NH3 gramos más 5O2. Es decir, que tendremos una más o menos de NH3O2 con un número de esto 9 y asimismo en el siguiente tendríamos 10. Esto dicen que son iguales, es decir, que esto 10 y 9, 19. Entonces ahí sumamos la reacción completa más los gramos de masa mol. Entonces la suma de estos nos da 54 gramos. Ok. Un experimento. En un experimento se lanza un bloque de madera varias veces a través de una superficie con fricción, la cual al final tiene un resorte. En todos los casos la velocidad inicial del bloque es la misma, la velocidad promedio con la que llega el bloque al resorte y la distancia que se aclara con el primer resorte se muestra en la tabla. Teniendo en cuenta la información teórica del siguiente será un posible resultado del experimento si la superficie se empapa con agua y jabón para simular la fricción. Ah, bueno, bueno, aquí vemos que está viendo la final, ¿no? La final quiere decir una mayor compresión. Entonces, primero miremos la mayor compresión, 17, 23, 26. Entonces, tenemos esta como la mayor compresión, ¿no es así? Eh, la velocidad de llegada cada vez irá acelerando, es decir, que buscaremos un número mayor. Creería que es la D, ya que estamos buscando pues el número mayor. A continuación se muestran las definiciones de dos propiedades periódicas y cómo varía la electronegatividad y carácter metálico de los elementos en la tabla periódica. Bueno, ahí nos explican qué es electronegatividad y carácter metálico. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la electronegatividad de los grupos y periodos de la tabla periódica es correcta? Bueno, entonces, los metales del grupo 15 son iguales electronegativos que los metales del grupo 16. Grupo 15 y grupo 16. No, no porque nos dice que esto vemos cómo varía la electronegatividad y el carácter metálico, ¿sí? Entonces, en el grupo 15 existe una mayor electronegatividad a través de los metales. En cambio, en el 16 no existen solo metaloides. Los metales del grupo 1A son menos electronegativos que los metales del grupo 12. Y, y por ejemplo, este es la correcta, creo. Porque nos dice, los metales del grupo 1A. ¿Cuál es el grupo 1A? Esta línea. Entonces, vemos primero que la electronegatividad aumenta, ¿sí? Hacia allá. Entonces, el primer grupo evidentemente va a ser menos electronegativo que este o este o este o este. Entonces, esa es la correcta, porque vemos el 12 que este es mayor electronegativo por más que este tenga más. Siguiente. Pregunta número 9. Para mantener peces en acuarios se debe tener en cuenta el síndrome de tanque nuevo, que se produce cuando los peces mueren envenenados por altos niveles de amoníaco NH3. El amoníaco se produce por la mineralización de los desechos, el exceso de comida y la descomposición de tejidos animales y vegetales. Una estrategia para disminuir esta mortalidad es asegurar la circulación de estas sustancias a través del ciclo de nitrógeno. ¿Cuál de las siguientes prácticas permitiría que el ciclo del nitrógeno se dé en el acuario? Sacar del agua los desechos de los peces. Bueno, esto evidentemente se tiene que hacer, pero no es como
una práctica que permita que siga el ciclo, ¿no? Aumentar la población de peces, no, porque esto sería una mayor producción de heces, la cual esto afectaría significativamente. Favorecer la colonización de bacterias nitrificantes. Eliminar las bacterias presentes en el agua. Bueno, eliminar las bacterias. Ah, creo que es la C. Favorecer la colonización de bacterias nitrificantes. Claro, porque esas son las bacterias relacionadas con el nitrógeno. A eso vienen sus nitrificantes. Y sí, entonces son aquellas las cuales ayudan a que el ciclo del nitrógeno sea, sí, siga en el acuario, además de limpiar las heces de los peces. Un extremo de una regla de plástico se fija a una mesa con libros y el otro extremo que se ala con la mano hacia abajo, como se muestra en la figura. Del extremo que se ala con la mano se libera desde el reposo. Ajá. La velocidad que adquiere el extremo libre de la regla será mayor. Cuanto mayor sea la deformación de la regla, porque se acumula. Ah, ok. Estamos notando la. Ah, ok, ok. Potencial, bueno, no. Puede ser cinética o. Ah, ok, potencial elástica. Bueno, el potencial no es, porque ya se está ejerciendo una fuerza, entonces son estas elásticas. Vamos a energía elástica, la cual se convertirá en algún momento en energía cinética. Ok, no es energía elástica y por tanto habrá mayor cantidad. No, esto no, porque la cinética es una energía que se produce a través de otra. Por ejemplo, la potencial acumula fuerza y lo cual hace que un objeto se mueva y eso ya estaría generando energía cinética. Entonces esa es la B. Bueno, el punto de ebullición y el punto de fusión de un compuesto dependen de diversos factores como el peso molecular y las fuerzas moleculares que presentan las moléculas entre ellas. Cuanto más fuertes sean las fuerzas intermoleculares, más energía se necesitará para producir un cambio de estado. En la tabla se muestran dos moléculas con la misma fórmula molecular, C2H6O, pero con distintas estructuras moleculares y algunas de sus propiedades. Bueno, teniendo en cuenta la anterior información, ¿cómo debe ser el punto de ebullición y de fusión de estos dos compuestos? El alcohol debe tener mayor punto de ebullición y de fusión que el éter. Okay. El éter debe tener mayor punto de ebullición que el alcohol, pero menor punto de fusión. Y es al contrario, pero con el alcohol. Mm. Bueno. ¿Dónde está? El alcohol. No, esta. El alcohol debe tener mayor punto de ebullición y fusión. Esto es muy simple. El compuesto es algo que pues nos los brinda, ¿no? El peso molecular 46. Ambos pesan 46. Sin embargo, vemos que los tipos de fuerzas intermoleculares en el éter son débiles y en el alcohol son fuertes. Esto quiere decir que esto se necesita un mayor punto de ebullición y de fusión para pues poder hacer el proceso. Entonces, quería que la. Bueno. Un grupo de científicos quiere estudiar el efecto de consumo de semillas de café en el desplazamiento de las ardillas por un bosque. Para ello se capturan 10 ardillas, de las cuales 5 se alimentarán con semillas de café y las otras 5 con alimentos sin café. A cada ardilla se le colocará un rastreador y registrará su desplazamiento en el bosque durante 72 horas. Sin embargo, un reciente estudio muestra que los mayores desplazamientos se observan en ardillas que no alcanzan su edad reproductiva y que las ardillas adultas son territoriales y no se mueven más de 5 metros a la redonda. Basadas en la nueva información, ¿cómo deben modificar los científicos su experimento para determinar adecuadamente el efecto de las semillas de café? Uy. Dejar semillas de café en árboles donde habitan ardillas y medir el tiempo en el. Bueno, puede ser. Colocar la semilla en la base de 10 troncos y medir la longitud que recorren las. No. Determinar las edades de las ardillas capturadas e incluir el mismo número de ardillas. Puede ser. Capturar ardillas jóvenes y adultas, encerrarlas. No. Qué gana. No. Entonces, dejar camillas de café en los árboles donde habitan ardillas y medir el tiempo en que estos demoran en consumirlas. Bueno, vemos que primero se le colocará un rastreador a la ardilla. Es decir, que lo que quieren medir es una longitud o algo así. Entonces la A queda descartada. ¿Mm? La D queda descartada también porque piensan encerrarla en una de metros. ¿Para qué necesito un rastreador? Ni idea.
Colocar semilla en la base es un y medir la longitud que recorren las ardillas en los troncos. Esto también, pero lo que buscan ellos es, entonces, lo que buscan el experimento es medir la longitud en que se transportan, no de un tronco y tal. Entonces diría que es esa, determinar las edades de las ardillas capturadas incluye el mismo número de ardillas de diferentes edades. La siguiente gráfica muestra la variación de la fuerza de empuje que ejerce sobre un cilindro a medida que se sumerge en un líquido y el diagrama de fuerzas cuando el cilindro está totalmente sumergido a 6 centímetros de profundidad. 8 newtons, empuje y peso. Ok. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes opciones en el diagrama de fuerzas cuando el cilindro está sumergido a 2 centímetros? 2 centímetros acá, ¿verdad? Ok, vemos un empuje a los 2 centímetros, un empuje de 4, ¿sí? Sí, un empuje de 4. Y bueno, la profundidad no efectúa, por lo cual el peso siempre es 12 newtons. Entonces, uno de 4, de empuje 4 y 2 no, 2 newtons no. Empuje 4, aquí está, empuje 4 y 12 newtons. El peso no cambia y empuje vemos en la gráfica. Bueno, siguiente. La energía cinética es la energía debido al movimiento de un objeto. La energía potencial depende de la altura en la que se encuentra. Una niña se desliza por un tobogán sin rozamiento partiendo del reposo, como se muestra en la siguiente figura. Ok, bueno, entonces, bueno, primero lo número uno es energía, eso ya lo hablé en una hace como 2 preguntas. En la uno, cuando el cuerpo se encuentra en reposo, ejerce una energía potencial. Luego se ejerce una fuerza para deslizarse, la cual está en la 2. Entonces en esto está la fuerza acumulada, que sería la potencial, más la cinética por el movimiento. Y el tercero es exactamente lo mismo. Entonces, energía cinética no, energía no, energía potencial, energía cinética, energía potencial. No, porque la 3 es exactamente que el 2. Esta. Energía potencial, sí, energía cinética y potencial exacto y energía cinética potencial. Muy bien. En la figura se muestra un campo eléctrico E generado por dos esferas cargadas. En el anterior campo eléctrico se coloca una carga negativa, menos Q, tal como se muestra en la figura. Ok. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes figuras muestra la dirección en la que se mueve la carga menos Q al ser el reposo? Ok. Bueno, primero analicemos la gráfica. Esta no, porque tiene que seguir un ciclo, un camino. Esta tampoco, se salta su camino. Esta, bueno, siguiendo lo que se entiende acerca de la... ¿cómo se llama esto? A ver si está el nombre acá. Sí, lo de, por ejemplo, el ejemplo de las pilas. Los polos opuestos se atraen y los similares se repelen. Entonces, si este polo es negativo y esto es positivo, deberían atraerse y no repelerse, como dice acá, que sigue para allá. Entonces, esta es la correcta, la A. Bueno, pregunta 16. La fuerza gravitacional que ejercen dos cuerpos entre sí disminuye en la relación con la distancia. Un astronauta en la superficie de la Tierra siente una atracción mayor que cuando está en su nave orbitando alrededor de la Tierra. Si un astronauta visitara la superficie de un planeta con la misma masa que el de la Tierra, pero con un tamaño de radio menor en comparación con el valor de la Tierra, esperaría que la masa no, el peso del astronauta aumente. Bueno, esto puede ser. La masa del astronauta, no, la masa no tiene nada que ver. El peso del astronauta permanece igual. Tampoco. Porque fuera de la Tierra vemos que se ejerce una mayor fuerza. Bueno, realmente no hay gravedad afuera. Entonces, esto hace que siento una mayor... Ajá, porque en la nave esto, o sea, ahí nos preguntan que en la Tierra, en comparación con el valor de la Tierra, el peso del astronauta aumenta, porque en la Tierra ejerce la fuerza de gravedad, lo empuje más al suelo, dándole un mayor peso. Sin embargo, bueno, sí, o en el espacio, en una nave espacial, afuera de órbita, el astronauta no tiene peso. 17. Un motor de gasolina, como el que usan los automóviles, que, es una máquina que convierte energía química proveniente del combustible en energía cinética de movimiento. Esos motores tienen una eficiencia del 25%, es decir, por cada 100 joules de energía química, 25 joules se convierten en energía cinética. El resto se transforma en otros tipos de energía. El automóvil de la figura viaja en una carretera horizontal. ¿En qué se transforma la mayoría de la energía no utilizada para mover el automóvil?
¿En qué se transforma? Bueno, en energía potencial gravitacional no, porque el auto no está, o sea, por más que se le ejerza la gravedad, no está buscando eso. Energía lumínica, energía calórica, energía, la elástica no, la energía lumínica y la energía calórica. Claro, la energía lumínica es la que ayuda a que el auto se encuentre en ese ambiente, pero se transforma en energía calórica. Que eso es lo que estamos buscando, en que se transforma la energía. Bueno, la coevolución ocurre cuando dos o más especies se encuentran estrechamente relacionadas, lo que provoca la generación de cambios evolutivos en paralelo. En otras palabras, un cambio evolutivo en una de las especies involucradas influye para provocar un cambio evolutivo en la otra especie. Y viceversa. Las interacciones que son más frecuentes dan origen a la coevolución son el mutualismo, interacción ecológica, que en las dos especies se benefician, y la depredación, cazadora-presa. Okay. La figura muestran diferentes relaciones entre algunas especies de las De las parejas anteriores, ¿cuáles podrían ser casos de coevolución? Bueno, ok, primero nos muestra el mutualismo, interacción ecológica en la que dos especies se benefician. Entonces la figura uno, ya que la mosca se alimenta y ayuda a que haga fotosíntesis la planta. Entonces la uno, entonces tenemos uno 3 y uno y 4, ¿verdad? Uno y 3 y uno y 4. ¿Qué es la 4? Líquen, asociación entre hongo y alga. Mm, bueno, nos dicen que el mutualismo y la depredación. El mutualismo, ambos se benefician, entonces diría que es la uno, ¿cierto? La depredación, que es un cazador a la presa, acá dicen que el rinoceronte y hipopótamo ambos son herbívoros. Bueno, no estoy realmente seguro. Estoy más yendo hacia la uno y la 4 porque nos dicen ¿qué? Nos dicen que ambos son herbívoros. Mm, bueno, diría que es la uno y 4 más que todo por descarte. Sí. Mm, bueno, un equipo de béisbol realiza un entrenamiento en una cancha donde el paso de las corrientes de aire es muy poco. En el entrenamiento se utiliza una máquina lanzapelotas que permite ajustar la fuerza con la que se dispara la pelota y medir la fricción que genera el aire a la pelota lanzada, como se observa en la figura. Los datos obtenidos en el entrenamiento se muestran en la tabla. Si el siguiente entrenamiento se realiza en una cancha donde el paso de corrientes de aire es mayor, lo cual aumenta la fricción que ejerce el aire a la pelota. ¿Qué tabla tenemos los resultados del lanzamiento del nuevo entrenamiento? Bueno, la fuerza siempre será la misma, ¿verdad? Exacto. Entonces, dice, el siguiente es una cancha donde el paso de corriente de aire es mayor. Entonces, la fricción, la fricción de aire será mayor, ¿cierto? 1,4 no. Entonces, para eso descartamos la primera y la tercera. Tenemos 2,4 y 2,4 de aire. Entonces, ahora analizamos dos vainas. Eh, si la fricción del aire es mayor, por ende, la distancia horizontal alcanzada debería ser menor, ¿cierto? En todos los casos, porque el este aumentó. Entonces vemos, por ejemplo, que en el primero dice 10, 24, 36, todos aumentó, y en el último 6, 16 y 28, todos disminuyó. Esta es la D. Bueno, la foto muestra, la foto muestra hormigas y pulgones conviviendo en una misma planta. Pulgones hormigas. Estas dos especies han convivido en los mismos ambientes por cerca de 100 millones de años. En algunos casos han desarrollado una relación mutualista en que los pulgones alimentan a las hormigas con un néctar que
excretan a cambio, y a cambio las hormigas los defienden de sus depredadores. Con base en esta información, ¿cuál de las siguientes condiciones fue necesaria para resolver esta relación? Bueno, alimentarse de las mismas plantas, no. Pertenecer ambos al grupo de los insectos, no, porque dentro del mismo reino de los insectos existen depredadores. Bueno, no como tal depredadores, pero animales los cuales cazan. Sí, exacto. Por ejemplo, una araña a un grillo. Haber interactuado durante muchas generaciones, tener depredadores similares, no, porque igualmente existirá una búsqueda y caza más sencilla. Y haber interactuado durante muchas generaciones, esta la voy a poner por descarte, ya que a través de tantos años los animales habrán encontrado una manera de beneficiarse cada uno. Entonces, siguiente. Entonces, bueno, esta fue mi prueba de ciencias naturales, saqué 10. Muchas gracias.